Bueno, shalom, shalom, shalom. Hoy vamos con un capítulo que continuamos el estudio del Evangelio de Mateo y vamos hoy con un capítulo que es muy importante de entender porque nos va a aportar una cantidad de información acerca de la identidad de Yeshua. Nosotros recuerden que no estamos estudiando los evangelios como los vimos siempre, digamos, como lo veíamos antes de entender nuestra identidad israelita. Nosotros ahora lo estamos tratando de entender a la luz del Tanakh y por lo tanto ustedes se van a dar cuenta que podemos encontrar información que va mucho más allá de lo que nosotros habíamos podido captar y entender de este capítulo muy específicamente. Este es un capítulo que, como les digo, nos aporta una base escritural muy importante para nosotros poder determinar la identidad de Yeshua sin duda alguna. Así que los invito a que entremos en materia y vamos al versículo 1 de este capítulo 9. Perdón. Dice, entonces, entrando Yeshua en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Recuerden que Yeshua lo dejamos la semana pasada en la región de los Gadarenos. Así que ahora volvió a pasar, vino otra vez a su ciudad. Dice el verso 2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yeshua la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó al Eterno que había dado tal potestad a los hombres. Pongan atención a lo que vamos a encontrar aquí detrás de este texto. Nosotros aquí donde nos centrábamos en el milagro, porque lógicamente el milagro de sanidad es algo absolutamente importante y maravilloso que nosotros hemos recibido de parte del Eterno. Es una manifestación del poder y de la seguridad que tenemos de creer en un Dios vivo. También resaltábamos tradicionalmente la fe de los que llevaron al hombre paralítico, que dice que lo llevaron tendido sobre una cama, es decir, se esforzaron en buscar a Yeshua para ellos poder tener ese milagro. Y todo esto tiene importancia, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero aquí encontramos algo que nos habla de la identidad de Yeshua muy importante. Y es algo que es una condición que solo Yeshua posee y el hecho de saber quién es Yeshua es el que nos confirma por qué. Vamos a ver. El Hijo del Hombre, dijo Yeshua, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí la pregunta entonces es, ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque Yeshua no dijo, yo tengo la potestad de perdonar pecados. Él está haciendo una referencia absolutamente precisa. Él dijo, el Hijo del Hombre es el que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjense que aquí hay unos datos que son muy interesantes de analizar. Cuando le traen este hombre que está paralítico, entonces él le dice, en vez de decir, o sea, lo lógico era que nosotros esperaríamos que él le dijera, levántate y anda de una, pero no, aquí lo que le dice es que le perdona los pecados. Aquí está haciendo además una conexión muy importante entre muchos problemas físicos con pecados.
que es una conexión que ya en otros momentos hemos estudiado, pero que de todas maneras, aparte de ese tema que también es muy importante en solo este texto, encontramos el de fondo y en el que me quiero centrar en el día de hoy, que es en la potestad que tiene Yeshua para perdonar pecados. Fíjese, aquí nosotros tenemos que preguntar entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Fíjese lo que nos dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, primer punto muy importante que nosotros encontramos en Juan, el Hijo del Hombre es un ser divino, no es un ser humano, es un ser divino. ¿Por qué? Porque bajó del cielo, subió al cielo y está en el cielo. Ningún ser humano puede decir que bajó del cielo, ni que subió al cielo, ni que está en el cielo, como es la identidad del Hijo del Hombre. Fíjense, recordemos así muy rápidamente, porque ustedes pueden ver, y las personas que de pronto no lo hayan visto, les recomiendo que después vean el video, después de que terminemos hoy, ustedes puedan ver el video, el estudio que se llama Yeshua, el Hijo del Hombre, para que puedan ver el estudio completo. Pero voy a hacer un corto resumen para que nos demos cuenta de la identidad de Yeshua en este momento. Cuando Yeshua nació, la gente estaba esperando que sucediera algo extraordinario. ¿Por qué? Lo vemos en Lucas 7:19. Dice, y los envió a Yeshua para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos estaban esperando que alguien divino viniera en ese tiempo. En Lucas 7:20 sigue diciendo, pues cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué estaban esperando ellos que algo ocurriera? ¿Por qué en el tiempo de Yeshua estaban esperando esto? Porque el profeta Daniel había dado el tiempo exacto en que Yeshua nacería. El tiempo exacto en el que Yeshua viviría. Y lo dice, por ejemplo, en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense que toda esta profecía se cumplió y se cumplió literalmente en el tiempo en que Daniel lo profetizó. Él dijo que desde la salida de la orden para restaurar, ustedes pueden ver todo esto con datos, con fechas en el estudio también de Daniel, que lo encuentran en mi muro de YouTube, todo el estudio de Daniel verso por verso. Ustedes pueden encontrarlo. Lo importante es saber que la gente en el tiempo de Yeshua creía sin duda alguna en la profecía de Daniel y estaba esperando que el Mesías llegara. Ellos estaban esperando porque la profecía decía que el Mesías iba a morir, se le iba a quitar la vida, pero no por sí, es decir, no iba a morir de una muerte natural, lo iban a matar. Entonces, y después iba a ser destruido el templo, como efectivamente ocurrió. Entonces, las personas por eso preguntaban, ¿eres tú el que había de venir o vamos a esperar otro? Ahora, fíjese, cuando Yeshua nace, hay una cantidad de eventos que ya los hemos ido estudiando en otro momento. No voy a entrar en ellos con detalle porque ustedes los pueden encontrar. El primero, por ejemplo, los eventos del templo. Recordemos el anuncio a Zacarías, cuando el Eterno le anuncia a Zacarías que viene Juan el Bautista, que es el cumplimiento de Isaías 40. Este fue uno de los eventos que todo el pueblo tuvo que haber sabido, porque recordemos que el pueblo estaba presente y Zacarías no salía del lugar santo
Él no salía del lugar santo y de ofrecer el incienso y todo lo que pasó, y él salió mudo, etcétera. Ya conocemos toda la historia. Así que el pueblo mismo se dio cuenta que algo sucedía. Esto lo vemos nosotros también confirmado por Ana la profetisa en Lucas 2:36. Dice que estaba Ana la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años, dice, y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo. Y ella se presentaba a la misma hora y daba gracias al Eterno y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, ella estaba todos los días en el templo diciéndole a la gente, un niño tiene que nacer en estos días, porque es el tiempo del cumplimiento de la profecía de Daniel. También el nacimiento en Sucot. Recordemos que él anunció que le hicieron los ángeles a los pastores. Pues lo tuvo que haber sabido todo el pueblo, porque ya hemos estudiado también que los pastores eran levitas que cuidaban las ovejas del sacrificio. Los que estaban literalmente en toda el área que había sido destinada para esas ovejas del sacrificio, que iba en Migdal Eder, que iba desde Jerusalén hasta Belén. Así que cuando los pastores vinieron, y ellos tuvieron que haber ido al templo a contar el testimonio de lo que había sucedido. También vino después la persecución de Herodes, la muerte de todos los niños. Y después aparece Yeshua muy joven en medio de los doctores de la ley, según nos dice Lucas 2. Es decir, había una cantidad de eventos que la gente estaba pendiente y estaban viendo que algo pasaba diferente con Yeshua. Y dice la palabra misma que Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con el Eterno y con los hombres. Por eso entonces el ministerio de Yeshua se ve envuelto en un conflicto muy grande cuando él afirma ser el Hijo del Hombre, porque no es lo mismo decir que es el Hijo de Dios que decir que es el Hijo del Hombre. Cuando uno dice normalmente cuando nosotros pensamos en esos dos títulos, nosotros pensamos que Hijo de Dios es porque es divino y que Hijo de Hombre es porque es un humano, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros no somos divinos, nosotros somos seres humanos, pero nosotros no somos el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es divino, sin duda alguna, y esto lo sabían allí, ellos lo sabían. ¿Por qué se lo sabían? Porque ellos sabían también la profecía de Daniel en Daniel 7, donde les decía quién era el Hijo del Hombre. Dice en Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y miraba yo en la visión de la noche, está hablando Daniel, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí es donde sale el nombre. ¿Por qué? Porque en la visión Daniel lo vio con una forma humana, aunque era divino, pero lo vio con una forma humana. Recuerden que este mismo hijo de hombre, que es la imagen visible de Elohim, caminaba con Adán y Eva en el Edén. Si camina, tiene la forma de un cuerpo, no podemos como imaginarlo de otra manera. Pero fíjense esto tan importante con respecto al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es decir, que el Hijo del Hombre, así como nos lo relató Daniel,
es divino, tiene un trono en el cielo, tiene forma humana, aparece como si fuera más joven que el Padre, digamos como una emanación del Padre, y se le dio todo el dominio, el poder y la soberanía. Por eso cuando Yeshua decía, yo soy el Hijo del Hombre, si ustedes lo leen en otros textos, y eso lo pueden ver en el estudio, les digo que se llama Yeshua, el Hijo del Hombre, ustedes van a ver que trataban de matarlo, trataron de despeñarlo, lo echaban, le gritaban blasfemo, pues porque él estaba diciendo que él era divino y que él tenía toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, él tenía autoridad para perdonar los pecados. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? Es el Eterno. Pero aquí dijo Yeshua, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, porque había recibido delante del trono ese todo el poder y la gloria. Todo. Aquí no dice que fue una parte. Recuerden que el mismo Pablo nos dice que en Yeshua descansaba la plenitud de la deidad. Todo, y recuerden que vimos en el profeta Isaías que los 7 espíritus de Yahweh estaban en Yeshua, que Yeshua era el Gibor, que Yeshua todo, él era el Padre eterno, tenía el nombre del Padre eterno. O sea, nosotros entendemos sin ninguna dificultad, sin forzar un texto, sin inventar, sin añadir, sin nada. Es muy claro que el Hijo del Hombre es esa imagen visible del Eterno que viene con toda la autoridad del Padre. Fíjense esto que es muy interesante. ¿Quién más tenía ese poder para perdonar pecados? El ángel de Yahweh. ¿Y quién es el ángel de Yahweh? Aquí nosotros entramos porque ya vamos pensando en el Hijo del Hombre, en Yeshua y ahora en el ángel de Yahweh. Pero fíjense, por ejemplo, en Éxodo 23:20 nos dice la palabra en relación al ángel de Yahweh. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, guárdense delante del ángel de Yahweh y oigan su voz, no le sean rebeldes, porque él no, si son rebeldes, no le perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Fíjense, no más este verso nos resume quién es el Hijo del Hombre. Nosotros, ¿quién es el ángel de Yahweh? Nosotros tenemos que escuchar la voz del ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh, por lo tanto, no es un ángel común y corriente, no es uno de los millares de ángeles, porque nosotros no tenemos que escuchar las voces de los ángeles. No, dice que no nos podemos revelar ante el ángel de Yahweh. ¿Quién es el ángel de Yahweh para saber si nos revelamos o no? Si fuera un ángel común y corriente, uno de los millares, pues ¿cómo sabemos cómo obedecerle y cómo sabemos cómo seguirle? Muchas personas lo discuten, no, el ángel de Yahweh no es Yeshua, eso es imposible, es un ángel más. No, eso sí que es imposible que sea un ángel más, porque el ángel de Yahweh tiene poder para perdonar pecado. Y Yeshua nos está diciendo acá, el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar el pecado. Y el único que puede perdonar el pecado es el Eterno. Y dice que el nombre de Yahweh está en él. Por eso se llama el Malak o el mensajero de Yahweh. Dice que el nombre está en él. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar todo las escrituras de principio a fin, nos encontramos, por ejemplo, en Mateo 17:5, acerca de que tenemos que escuchar la voz del ángel de Yahweh. Dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién es que nosotros tenemos que oír? A Yeshua. Pero también a quién tenemos que oír, al ángel de Yahweh, pero también a quién tenemos que oír porque tiene toda la autoridad, al Hijo del Hombre.
¿Eso qué quiere decir? Miren, no nos podemos revelar a él. En Apocalipsis 14:12 que nos dice que el remanente final guarda la Torá y tiene la fe de Yeshua. No, o sea, no nos podemos rebelar contra él porque salimos del pueblo, salimos de ese remanente. Él tiene poder para perdonar los pecados. Y recuerden, por ejemplo, en Juan 8:11, cuando le dice a la mujer que fue traída, la mujer en adulterio que fue traída delante de él, que le dijo, Yeshua, ni yo te condeno, vete y no peques más. Él tiene la facultad de perdonar como lo hemos visto también en este texto. Y el nombre de Yahweh está en él, ya lo vimos, Isaías 7:14. El niño que iba a nacer, que el hijo del hombre que iba a nacer acá con toda la potestad para perdonar en la tierra, dice que llamará su nombre Emmanuel, que significa Yahweh con nosotros, o con nosotros está Yahweh. También nosotros encontramos que más adelante en Isaías 9:6, ya lo estudiamos recientemente en el estudio de Isaías, que ese niño nacido tiene el nombre de el admirable consejero, el admirable consejero, el Gibor, el Dios fuerte, Abia del Padre Eterno. Pongan otro texto, lo que pusieron sobre la cruz cuando Yeshua iba a morir. El letrero decía Jesús de Nazaret o Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. En hebreo sería Yeshua Hanosri Bemelech Yehudim, que le ponen las iniciales Yud Hei Bab Hei, que había dicho Yeshua, cuando me levanten, ustedes sabrán que yo soy. Todo esto nos conecta a nosotros directamente con la identidad de Yeshua. Si nosotros regresamos al texto, nosotros podemos ver la importancia de lo que está diciendo Yeshua. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Él es ese ser divino que Daniel vio recibiendo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Porque además en el cielo también tiene la misma autoridad del Padre. ¿Cómo es que el Padre le entrega toda la autoridad a otra persona? No la iba a entregar. A un hombre, pues mucho menos, mucho menos. Nosotros aquí encontramos que una persona con mucha autoridad, un ser humano con mucha autoridad, se vuelve un tirano. Se vuelve un tirano y eso pues no hay nada que hacer. La autoridad nunca puede descansar en las manos de un solo ser humano. Por eso Yeshua no puede ser un ser humano, porque si esa autoridad hubiera descansado sobre un ser humano, nosotros no hubiéramos tenido ni remotamente lo que hoy nosotros tenemos de conocimiento del Padre. Es el Padre mismo el que envió su imagen visible para estar con nosotros. No hay dos seres divinos, no existen ni dos ni tres. Yahweh es uno y uno su nombre. Yahweh es el único Elohim verdadero y Yeshua es su palabra en la forma de un hombre. Es su palabra en la forma de hombre con toda la autoridad que recibió y con el nombre del Hijo del Hombre como él mismo se definía. Así que fíjense cómo detrás de este texto de Mateo 9, nosotros podemos conocer esa identidad, pero vamos a verla confirmada en el mismo capítulo. Sigamos adelante para que podamos confirmar que Yeshua es Yahweh en el mismo capítulo y sin ninguna, como les digo, sin forzar ningún texto. Vamos entonces a Mateo 9:9. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Pero cuando lo vieron los fariseos, le dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Y pues si aprendés lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque miremos primero para poder analizar bien este texto, miremos dónde encontramos esa frase que está citando Jesús. Por eso yo les he dicho, estamos aprendiendo los evangelios, pero desde el Tanakh. Así que vamos a buscar de qué nos habla Yeshua cuando dijo misericordia quiero y no sacrificio. ¿Dónde lo encontramos? En Oseas 6. Y miren el contexto, un contexto que nosotros no entendíamos tampoco cuando no sabíamos que éramos la casa de Israel. Dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Recordemos que esta profecía de Oseas, nosotros somos testigos del cumplimiento, porque nosotros, la casa de Israel, empezamos a regresar después de 2 días, un día como 1000 años, 1000 años como un día en las escrituras, después de 2000 años de haber nacido del tiempo de Yeshua, es cuando nosotros volvemos a la vida y reconocemos que somos la casa de Israel. Entonces sigue diciendo, dice que esta profecía ya se cumplió y dice que nosotros conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Entonces, del verso 4, miren de quién está hablando. Por eso les digo que tiene que ver con nosotros. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Es decir, ahora entra en lo que quiere realmente de las 2 casas de Israel. Les está diciendo acá, mire, esto ha sido todo, en otras palabras, esto ha sido todo un proceso, porque recordemos que las 2 casas pecaron. Entonces él dice, ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como la luz que sale. Entonces, aquí vienen las palabras que le dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí está hablando de las 2 casas, del proceso de que fueron cortados por el pecado, y por eso el Eterno dice, a mí no me interesa tanto que ustedes cumplan con hacer unos sacrificios si ustedes ni tienen misericordia ni tienen conocimiento de la palabra misma del Eterno. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel, dice el Eterno, he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y allí se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo de esta profecía de Oseas? El llamado del Eterno a no permanecer como ese rocío de la mañana, como algo que se desvanece rápido, a algo externo que simplemente no va a tener ningún sentido si en realidad en el fondo del corazón ni hay arrepentimiento, ni hay misericordia, ni hay conocimiento del Eterno. Por eso es que Yeshua, cuando está pasando por allí, él llama a Mateo. ¿Qué pasa con Mateo? Volvamos aquí al texto. ¿Qué pasa con Mateo? Mateo dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Mateo era un traicionero a Judá, porque Mateo era un judío
que estaba recogiendo y presionando y aún robándole a su propio pueblo para pagarle a Roma. Y eran hombres muy odiados. Mateo era de los hombres más odiados que podía haber en aquella época. O sea, lo que él estaba haciendo era absolutamente abominable. Él presionaba para cobrar los impuestos a su propio pueblo para entregárselo a sus opresores. Por eso dice que cuando Yeshua lo llamó y le dijo, sígueme, dice que Mateo inmediatamente se levantó y lo siguió. ¿A qué vino Yeshua? Él mismo lo está diciendo. Él vino a buscar los enfermos. Él está llamando a los pecadores a arrepentimiento. Él no vino a buscar a ver quiénes eran los más justos y los que más se adornaban la cabeza y los que más sacrificios hacían. No, ese no era el interés. El interés era buscar quién tenía el corazón para arrepentirse de su vida pasada y presentar y seguir los pasos de Yeshua y presentarse delante del Padre con una vida completamente nueva, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando los fariseos, recuerden que los fariseos estaban mucho más, como hoy, más interesados en lo externo. ¿En qué me pongo? En el talit más grande, en que me vean parado en las esquinas para que lo vean. Eso es lo que nos dice a nosotros los evangelios, que a ellos les interesaba era la apariencia. Y entonces ellos le preguntan a Yeshua, ¿cómo es posible que se siente con publicanos y pecadores? Allí estaba sentado con Mateo. Eso para ellos era algo impensable. Entonces, ustedes recuerdan cuando están el fariseo y el publicano orando, el fariseo le dice, ay Señor, gracias por lo bueno que yo soy. El publicano pedía perdón por su vida pasada. ¿Quién fue escuchado? El que estaba pidiendo perdón. El que estaba pidiendo perdón. Aquí también Yeshua dijo, es que los sanos no tienen necesidad de médico. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, léanse todo el capítulo de Oseas para que ustedes se den cuenta que lo que yo quiero es que ustedes vengan realmente en arrepentimiento. No solo en el hecho de que somos Israel, sí somos Israel, muy bien, pero un Israel que obedece a su Elohim. Porque no he venido, dijo Jesús, a llamar a justos, sino a pecadores. Mire, esto de tanta cosa externa, encima de o encubriendo un corazón de piedra, eso no tiene ninguna validez delante del Eterno. Créanme que el Eterno no mira lo que ve en los ojos, nos dice en la palabra, sino lo que ve en el corazón. Un corazón arrepentido, un corazón dócil al Eterno, un corazón que le ame, un corazón que le alabe, un corazón que tenga misericordia de los demás, un corazón que sea el que lleve a esa persona a hacer un buen testimonio. Dice entonces el verso 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjense, aquí volvemos a encontrar la identidad de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Aquí lo volvemos a ver. Entonces vuelven los fariseos, ay, nosotros ayunamos mucho. Conozco personas que cada que ayunan lo publican a los 20 vientos, pues a eso sale a los 4 vientos que están ayunando. No es algo personal para el Eterno. Aquí también lo están diciendo, pero nosotros ayunamos porque hoy los discípulos no ayunan. Pero miren la respuesta de Yeshua, cómo nos habla de su identidad. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto en tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El que está diciendo que él es el esposo, él está ahora con los discípulos, ellos no tienen por qué ayunar, están felices con él. Cuando sea quitado, cuando el esposo regrese otra vez a la presencia del Eterno, entonces ayunarán. Entonces miremos esto para entender la identidad de Yeshua. ¿Quién es el esposo? Porque Jeremías 3:14 nos dice, convertíos hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo.
y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. ¿Cuándo va a pasar eso? Eso de tomar a uno de cada ciudad y dos de cada familia y nos introducirá en Sión al final. ¿Recuerdan Apocalipsis 12? Ese remanente que va a ser guardado, que va a ser llevado a Sión. Bueno, el Eterno dice, yo soy el esposo. Pero en Mateo 25:1 nos dice, por ejemplo, que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién era el esposo que estaban esperando estas 10 vírgenes? Nosotros sabemos que estaban en el día de Yom Teruah, estaban con las lámparas encendidas y estaban esperando que el esposo viniera. ¿De dónde? De los cielos. Dice que cuando se oyó un gran estruendo y los cielos se abrieron, ellos salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el que viene en las nubes? ¿Quién es el que viene en un caballo blanco? ¿Quién es el que viene desde los cielos? Yeshua. Entonces, Yahweh es el esposo, pero Yeshua es el esposo. Hay dos esposos. A ver, para los que dicen que hay dos seres divinos, entonces hay dos esposos, porque Yahweh dice que es el esposo y Yeshua también. Entonces hay dos esposos. Yo no sé con cuál entonces se irán a tener esas bodas. Pero nosotros hemos entendido algo muy claro, que el Yahweh es uno y es un ejad, y que Yeshua es la imagen visible de Yahweh. Es uno con él, salió de él y volverá a él. Que cuando Yeshua venga, pone los pies en el monte de los olivos y vuelve a Yahweh, como nos dice Zacarías 14. Entonces, toda la escritura tiene sentido. Tiene sentido cuando nosotros decimos Yahweh y Yeshua son un ejad. Toda la escritura tiene sentido, lo podemos presentar, apoyar, defender, como les decía antes, sin añadir, sin quitar, sin tomar los textos con presión. Ustedes mismos lo pueden leer. El esposo es Yahweh, el esposo es Yeshua. ¿Hay dos? No, es que son el mismo. Es que cuando ya venga en la boda del Cordero, Yeshua ya volvió al Padre porque del Padre salió. Por eso Yeshua va a tener el nombre de Yahweh Sidkenu, justicia nuestra, porque ya volvió, no se llama Yeshua Sidkenu reinando en la tierra, se llama Yud-Heh-Vav-Heh Sidkenu, justicia nuestra. Fíjense cómo estos textos también nos hablan de la identidad de Yeshua. Viene otro punto acá que es muy interesante. Sigue diciendo el capítulo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Esto es muy importante de entender. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Leamos este mismo texto desde Marcos 2:21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama, los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. El vino nuevo necesita un odre nuevo. ¿Qué es un odre? ¿Y de qué está hablando aquí el Evangelio? ¿Qué es lo que nos está diciendo con esta advertencia? En esta advertencia tiene varias formas de interpretarla, creo yo, pero les voy a compartir por lo menos tres que son, en mi concepto, las más importantes, porque tienen que ver con lo que está sucediendo hoy por hoy. Yo creo que lo vamos a ver muy claro. ¿Qué es un odre nuevo y un odre viejo? Ustedes ven ahí en la imagen ahí a la derecha arriba, ustedes ven una persona cargando un odre con vino. Eso era un odre donde se ponía a fermentar el vino. Ahora, hay un concepto en la escritura que nosotros
nunca lo tuvimos en cuenta porque no pensábamos que nosotros éramos Israel. Nosotros pensábamos que éramos gentiles y que el Antiguo Testamento, como le decíamos al Tanakh, era simplemente una historia, la historia del pueblo judío. Entonces, nosotros nunca vimos nosotros nunca, digamos que nos metimos en la historia de la salida de Egipto ni de toda la historia del pueblo de Israel, porque nosotros considerábamos que nosotros no éramos de ahí, eso no nos tocaba a nosotros. Nosotros éramos la iglesia gentil que Jesús había venido a levantar, punto. Pero fíjense esto que es muy importante. ¿De qué nos habla la imagen que está a la derecha en la parte de abajo? De la nube que se mueve. ¿Por qué estoy hablando de esto? Hablando de odres nuevos y de odres viejos. Porque en el Tanakh, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, fue muy importante siempre, mientras vinieron hasta la tierra prometida, esas jornadas, en esas jornadas era muy importante la nube que se movía o la nube que permanecía y descansaba en un sitio. ¿Por qué tomo el texto de la nube? Porque esa primera jornada, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, nos habla de este tiempo final, donde el Eterno nos saca a nosotros de Egipto y va hasta que lleguemos a la tierra prometida. Nosotros hoy por hoy estamos como cruzando el desierto. Ahora, el pueblo de Israel en el Tanakh tenía conciencia de lo que significaba la nube. ¿Qué pasaba con la nube? Si la nube se movía, el pueblo empacaba sus cosas y empezaba a seguir la nube. Y cuando la nube se detenía, entonces la nube, el pueblo también se detenía y por años podían estar en el mismo sitio. Ustedes, si ustedes revisan en un mapa los 40 años en el desierto, no es que por 40 años recorrieron la tierra entera, sino que vivían por años en el mismo lugar hasta que la nube se moviera. Digamos que nosotros hablábamos de un plan dinámico por parte del Eterno. Pero nosotros, ¿qué aprendimos cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús y vinimos a la iglesia y empezamos a conocer las escrituras pensando que nosotros éramos gentiles? Nosotros nunca entendimos que era un plan dinámico, sino que lo que estaba escrito así era y punto, y ya nosotros no teníamos que ver con todo lo que correspondía a Israel, y que nosotros teníamos establecidos los principios bíblicos y con eso sí íbamos a terminar. Nosotros nunca estuvimos, y se lo digo, por lo menos, si ustedes conocen algo diferente, hasta me gustaría que me lo compartieran, porque yo enseñé tantos años en la iglesia, en diferentes iglesias, en diferentes ciudades, hasta en diferentes países. Y yo nunca vi esa esperanza de esperemos que la nube se mueva. No, nosotros no lo único que nosotros esperábamos era que un día viniera el rapto y nos llevara para el cielo. Eso era todo lo que esperábamos. Pero no teníamos esa mentalidad dinámica. ¿Qué quiere el Padre? El Padre nos va a cambiar esto, el Padre nos va a hablar, el Padre nos va a decir. No. Todo eso ya estaba todo escrito y así estaba determinado. Por eso, cuando pasan esos dos días, los 2 días que acabamos de ver anunciados en el profeta Oseas, y el Eterno empieza a llamar de regreso a la casa. Por eso es que muchos no quieren escuchar ese llamado. Y se sorprenden, pero ¿qué está pasando? ¿De dónde salieron? Estos son como una secta. ¿Por qué? Porque están abandonando la iglesia y se están yendo detrás están diciendo que están escuchando el llamado, que la nube se movió, que se tienen que regresar a la casa, que ahora tienen que conocer la Torá, y los que fuimos, digamos, dóciles a ese llamado, aunque al principio no entendiéramos el tema de la nube moviéndose, pero que fuimos dóciles al llamado, dimos el paso, pero muchos se han quedado allí aún sabiendo
y mirando en sus escrituras que tenemos la razón cuando estamos hablando de la restauración en este tiempo final. Entonces, fíjense, cuando hablamos de odres nuevos y de odres viejos, aquí en este tiempo, no más, nosotros tenemos que analizar. Vamos a entrar rápido en el análisis de estas tres cosas que nos representan los odres nuevos y viejos. Pongamos el tema del llamado a la restauración. En que hay personas que vienen a la restauración, pero se quedan con el odre viejo de su vida. Ah, no, así he sido yo, así soy siempre, así, ahora sí, yo escuché el llamado, vengo a ver qué tengo que guardar, tal fiesta, tal otra, muy bien, todo esto, pero que haya un cambio, no. Estoy poniendo el vino nuevo en un odre viejo y no cuadra. No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque empezamos a encontrarnos en un enfrentamiento entre esa palabra nueva que está viniendo con ese odre viejo que ya no se quiere adaptar a un cambio, que no está pensando, no tiene en su mente un cambio, que tiene que ser una nueva creación para poder aceptar ese vino nuevo. Si uno quiere seguir adelante con la misma vida que tenía antes, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Se va a encontrar con muchísimos obstáculos. Otro punto es la enseñanza. Muchos entienden hasta que va a haber restauración, pero no, porque yo lo aprendí así, yo a esta hora ya no voy a cambiar, o yo ya estoy muy viejo, o yo ya tengo muchos años, o yo llevo muchos años en esta iglesia, yo de aquí no voy a cambiar, yo no voy a cambiar de enseñanza ahora. Se nos olvidó que teníamos ese Dios vivo que pone esa nube a moverse y que ahora se está moviendo. Ahora, un tercer punto muy importante que nosotros, y aquí ya me refiero a muchísimos dentro de ya dentro de la restauración. Llámese como quieran, llámese mesianismo, llámese raíces hebreas, cualquiera, los nombres, eso no importa. Los que escuchamos el llamado a la restauración de Israel. ¿Qué es lo que, una diferenciación que no hemos podido hacer en general? Que yo lo veo día a día, que es una lucha y que está formando mucho conflicto. La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Fíjense, si ustedes van al fondo del asunto, ustedes verán que venimos a la restauración, pero queremos echar el nuevo vino, la revelación de Yeshua que selló el nuevo pacto, lo queremos echar en el odre viejo, en el pacto antiguo. Entonces nosotros queremos que ese vino nuevo venga y se instale únicamente en el pacto antiguo. Yo veo muchas personas que tienen muy buenas enseñanzas, yo no digo que no, pero en muchas cosas uno ve que no han salido del antiguo pacto, como que ni caen en cuenta que es que hay un nuevo pacto que fue sellado con la sangre y el cuerpo y la sangre de Yeshua. Muchos ni siquiera quieren hablar del tema, del nuevo pacto. Es como si ese nuevo pacto no hubiera existido. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el antiguo pacto nos habla de la casa de Israel, el antiguo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese pacto antiguo se rompió por el pecado del becerro de oro. Pero cuando Yeshua selló el nuevo pacto, ese nuevo pacto es otra vez con la casa de Judá y la casa de Israel, no entre judíos y gentiles. Entonces, cuando a uno en la congregación le están diciendo, no, las dos casas no existen, es que son judíos y gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Que ese vino nuevo que viene ahora, que trae estas personas que escucharon el llamado, que están viniendo a la restauración, que están escuchando las fiestas, que están escuchando de la Torá, que están aprendiendo la Torá, eso no tiene cómo caber dentro del odre viejo si le están diciendo usted todavía es gentil.
porque no hay mandamientos para los gentiles. Porque si yo leo, por ejemplo, el mandamiento que me obliga a mí a guardar el Shabbat, dice, los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Cuando yo leo las fiestas, los hijos de Israel guardarán las fiestas de Yahweh, y las fiestas de Yahweh para los hijos de Israel son estas. Y ustedes, ninguno de ustedes va a encontrar en las escrituras donde les digan que los gentiles guardarán el Shabbat después de que escuchen allá tan. No, no hay mandamientos para gentiles. No hay puerta para entrar a la Nueva Jerusalén para gentiles. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tratamos de poner la enseñanza del antiguo pacto y tratamos de forzarlo al nuevo, pero nos quedamos con el concepto del antiguo pacto, de que todo Judá, solo Judá es Israel y los demás somos gentiles, pues eso se rompe, ese vino se riega. ¿Por qué? Porque entra en conflicto. Yeshua vino, él dio el nuevo, él selló con su cuerpo y sangre el nuevo pacto, pero con la misma casa de Judá y la misma casa de Israel. Y los gentiles a través de Yeshua entran a ser parte de la casa de Israel. Es que el plan es muy claro. Cualquier persona que niega que las dos casas sea el plan de Génesis, Apocalipsis, está tratando de meter el vino nuevo en odres viejos, porque eso no existe. Esa era la mentalidad que teníamos equivocada, que nosotros éramos los gentiles y como se decía siempre, el día que el Eterno sacó a Judá de Egipto. No, el Eterno nunca sacó a Judá de Egipto, sacó a todo Israel y entre ellos iba Judá. Pero ahí es donde viene, ese es un vino nuevo, esa es una información nueva, pero esa información nueva tiene que ir en un odre nuevo para que todo tenga sentido. Muchas personas creen que el odre nuevo es entonces, el odre nuevo es copiar lo antiguo del judaísmo. Y eso no tiene ningún sentido porque no tiene nada que ver con Yeshua. Lo que Yeshua tanto se esforzó en decirle una y otra vez a los fariseos, ustedes dejaron los mandamientos de Dios por seguir los mandamientos de los hombres. ¿Y qué hace hoy los que vienen y siguen buscando el odre viejo? Vienen a la restauración, pero para enseñar mandamientos de hombres. Entonces, ¿dónde quedó Yeshua, que es el que sella el nuevo pacto? Que se hizo el nuevo pacto. El nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Si las dos casas no existen, entonces, ¿dónde quedó el nuevo pacto? Se dan cuenta lo que es poner el vino nuevo en odre viejo. Se necesita para poner el vino nuevo un odre nuevo. ¿Cuál es ese odre nuevo? Que yo entienda que yo soy el Israel del nuevo pacto, y que ese pacto fue, el garante del pacto fue Yeshua, y que yo debo seguir ahora los pasos de Yeshua y debo seguir ya lo que Yeshua vino a corregir del pacto antiguo. Porque en todos los evangelios encontramos esto, lo mismo que estamos viendo hoy. Yo quiero misericordia y sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, nosotros tenemos que aprender, pero hoy se busca más el sacrificio, el ritual, qué rezo, qué repito, qué me pongo. Esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Qué tengo que comer? Eso es odre viejo. Nosotros, si seguimos los pasos de Yeshua, si nosotros cambiamos primero nuestra propia vida porque le permitimos a Yeshua entrar en nuestra vida, recibirlo como lo recibimos cuando llegamos a la iglesia. Ese paso es fundamental, que yo le abra el corazón a Yeshua, que yo lo invite a venir a mi vida, al que lo deje que cambie mi vida, que me haga una nueva creación. Entonces voy siendo un odre nuevo. La enseñanza me va trayendo un vino nuevo, que yo antes venía el domingo, ya entendí que no, ahora es el Shabbat. Ese es un vino nuevo. Si lo echo en un odre nuevo, todo va fluyendo. Me siento
siento tranquila en Shabbat, me siento feliz esperando las fiestas, me siento feliz aprendiendo la Torá, estoy tranquila, nada me está forzando, nada me está a mí como, yo no estoy en el Shabbat pensando, ay, pero los domingos, ¿qué pasó? No, yo ya entendí, soy un odre nuevo con un vino nuevo que recibo. Yo no tengo que ir a aprender mandamientos de hombres porque Yeshua dijo que no. Yo no tengo que ir a volver otra vez a esperar un sacrificio de animales que no hay porque no hay un templo, y no hay templo precisamente porque estamos en el nuevo pacto. El Eterno no ha permitido que se levante porque estamos en el nuevo pacto. Solo al final será levantado el templo ya en la venida de Yeshua. Pero no hay la razón, es una razón que no hay un templo, porque yo no me puedo ir a hablar solo del templo que no existe y meterme allí abandonando a Yeshua, que es el garante del nuevo pacto. Yo tengo que venir a hacer un odre nuevo y recibir ese vino nuevo. Y todo fluye de una manera maravillosa. Todo va con paz, todo es un descubrimiento que lo llena uno de gozo, lo que uno va entendiendo. Todo esto es lo que a nosotros nos permite entender ahora las escrituras como nunca antes las entendimos. ¿Se acuerdan como yo siempre les cuento que aprendí un día de alguien que dijo hace muchos años, que dijo, yo leía la Biblia en blanco y negro y ahora la leo a color? Así es cuando somos odres nuevos y recibimos ese vino nuevo. Fíjense que este texto que sigue nos calza pero precisito a este tema. Sigue diciendo el verso 18 que mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Yeshua y le siguió con sus discípulos. Hasta aquí viene este texto, pero este texto se toma más adelante. Vamos al verso 19. Se levantó Yeshua y le siguió, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Qué tenía el borde del manto? Los tzitziot. Hoy lo sabemos, antes no lo sabíamos. Hoy lo sabemos, tocó los tzitziot. ¿Qué significan los tzitziot? Que cumple los mandamientos de la Torá. Porque decía la mujer dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí volvemos otra vez como en el tema del primero. Aquí no le dice la mujer fue sana, porque recuerden que nos dice que tenía o estaba enferma de un flujo de sangre. No le dice que fue sana, le dice que fue salva. En Lucas 8:43 vemos en este mismo texto algo que nos da otro un poquito más de luz para que analicemos. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y se había gastado el médico lo que tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Muy importante. Entonces Yeshua dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, y dijo Pedro y los que con él estaban: maestro, pero si la multitud te aprieta y oprime, ¿cómo es que dices que quién me ha tocado? Pero Yeshua dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pongan atención, que esto es muy importante. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué entendemos nosotros hoy? Que somos ese odre nuevo recibiendo vino nuevo. ¿Qué entendemos de esta mujer que nunca entendíamos antes? Fíjense la importancia de del odre nuevo. ¿A quién representa esa mujer? A Israel. A Israel. ¿Cuántos años llevaba enferma? 12 años. ¿De qué nos habla? De las 12 tribus.
Pero a los que hoy siguen pensando que son gentiles, porque los rabinos les dicen, no, esto es judíos y gentiles, ustedes siguen siendo gentiles, pues ahí no pueden aplicar absolutamente nada. Porque esta mujer, que no, la enseñanza que nos está dando es relacionada precisamente a ser parte de Israel, que gastó en médicos cuanto tenía, es decir, que nada humano la podía curar, que estaba hablando de un estado de impureza. El hecho de que ella tuviera ese flujo de sangre hablaba de un estado de impureza y ella tenía que estar separada. En lo que se llama la nidá. En Levítico 15:25 nos dice, cuando la mujer, cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, aquí ya está hablando no del tiempo normal de la menstruación, sino de un flujo anormal de sangre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Es decir, será impura. Entonces, miremos a esta mujer que representa. Esta mujer a quien representa a Israel. 12 años tratando de sanarse, las 12 tribus tratando de sanarse, porque recuerden que en el tiempo de Yeshua y la casa de Judá, que era la que estaba presente, estaba en gravísimo pecado y la casa de Israel estaba desaparecida y metida dentro y perfectamente gentilizada. Entonces dice que es como si la mujer representando a Israel dice, yo estoy en estado de impureza. Yo no tengo salvación. ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, la única forma fue prendiéndose de los zitzillos de Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que representan la Torá, volviendo a la Torá, volviendo en obediencia. Y una vez que tocó los tzitziot, que representa ese regreso a la Torá, esa mujer es sanada de su impureza. Inmediatamente es sanada de la impureza. Quiere decir que ahora sí puede regresar al campamento de Israel, porque recuerden muy bien que los que estaban en ese estado de impureza tenían que salir fuera del campamento. Entonces puede ahora regresar al campamento. Pongámoslo en la vida nuestra. Nosotros como Israel estábamos todavía en estado de impureza, ni guardábamos Shabbat, ni guardábamos las fiestas, ni sabíamos siquiera que éramos Israel y en fin, todo el resto de cosas. ¿Qué pasó el día que nosotros nos prendimos de los tzitziot de Yeshua? Que volvimos a la Torá, que ese estado de impureza terminó y ahora sí podemos volver al campamento de Israel. Entonces, fíjese, dice que solo Yeshua tiene el poder para limpiarla y salvarla. ¿Por qué? ¿Por qué solo Yeshua? ¿Por qué no la Torá misma? ¿Por qué no la Torá misma? ¿Qué pasa si una persona simplemente regresa a la Torá sin Yeshua? No puede ser parte del campamento de Israel. ¿Por qué? Porque necesita pasar por el ritual de limpieza de los que están en inmundicia ritual. Y aquí, ¿cuál era ese ritual ese ritual que tenía que pasar? Si ustedes recuerdan, las avecillas sacrificadas para la limpieza ritual. Recuerdan que eran 2 avecillas, una que moría, o esa era en la sangre, o la otra era bañada, que nos habla del cedro, que nos habla del hisopo. Si ustedes no han visto toda esa porción de la paracha, que la vimos también hace poco, es muy importante que ustedes busquen cómo era ese ritual y cómo sabemos que ese ritual representa a Yeshua. Volvemos al odre viejo. Nosotros no tenemos que ir a buscar avecillas y matar una y dejar la otra, porque Yeshua lo cumplió y murió por nosotros. Por eso hoy el que tiene el poder para sanar esa impureza es Yeshua, porque Yeshua representa esas 2 avecillas, representa el cedro donde murió, representa el hisopo
que nos purifica, y él ya ahora en el nuevo pacto, él ya no tenemos necesidad de ese ritual, sino que Yeshua mismo nos permite la entrada y el regreso de nuevo a la congregación de Israel. Por eso Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Unamos aquí con el principio. ¿Qué se le dio? ¿Qué le dio el Eterno al Hijo del Hombre? Que era una emanación de él. ¿Qué le dio? Todo poder y autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y Yeshua mismo dijo, yo tengo toda la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, el único que nos puede perdonar esa inmundicia ritual y nos puede volver a traer es Yeshua. Sin Yeshua no hay salvación, no hay entrada a Israel, no hay forma. Usted puede guardar la Torá todo lo que quiera y hacer todos los rituales que quiera, que no va a entrar a la congregación de Israel si no es a través de Yeshua. Fíjense entonces cómo es cuando yo soy parte de ese odre nuevo, que yo ya sé que soy la casa de Israel, porque sé que las dos casas existen, porque sé que el nuevo pacto es con las dos casas, no con gentiles. Que los gentiles, que nosotros que éramos gentiles a través de Yeshua vinimos a ser Israel, la casa de Israel. Entonces ahí es donde nosotros realmente encontramos la validez de lo que estamos haciendo. Ese vino nuevo se va fermentando, vamos conociendo más y más de la palabra y vamos creciendo en ella. Dice, sigue en Mateo 9:18. Y dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esto lo leímos al principio. Yo les dije que este texto de la mujer está como metido en medio de la historia. Y el verso 23 dice, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. ¿De qué nos está hablando también este texto? De la identidad de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua que puede resucitar a los muertos? ¿Quién es Yeshua que puede resucitar a los muertos? Fíjense lo que nos dice Isaías 61. Yeshua lo que estaba haciendo era mostrarle a través de esos hechos quién era él. En Isaías 61 lo dice muy claro. El espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahweh y me envió a predicar las buenas nuevas. Está enseñando las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Ya lo vimos comiendo con pecadores, comiendo con publicanos, vendándoles el corazón, a publicar libertad a los cautivos. Ya vimos liberando a los endemoniados y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Todo esto es la misión de Yeshua, es la misión del Mesías, y esto es lo que Yeshua les está mostrando. Ahora, entonces, ¿cómo sabemos que por resucitarlo estamos hablando del mismo Eterno? Fíjense que la oración de la Amida, que es de las oraciones más hermosas que existen, si usted nunca la ha visto, por favor, búsquela. Hay un estudio en mi muro que se llama El Camino sobre las Aguas, que es todo el estudio de la Amida. Pero en la parte 2 de la Amida, que habla del poder del Eterno, recuerden que esta es el Amida es una oración muy antigua. Era en el tiempo de Yeshua, esta oración estaba presente y lo sabemos inclusive por el llamado del Eterno a Zacarías cuando fue a nacer Juan el Bautista. Esta oración era del tiempo de Yeshua y en la segunda parte, cuando habla del poder de Dios, del poder del Eterno, que se llama el Geburot, el Atagibor,
Dice estas palabras. Tú, oh Elohim, eres poderoso por siempre. Está hablando del Eterno, de Yahweh. Tú levantas los muertos. Tú eres poderoso para salvar. Y desde Sucot hasta Pesach se dice, y tú haces que el viento sople y la lluvia caiga. Tú sostienes al vivo con benevolencia, resucitas al muerto con gran misericordia, sostienes al caído, sanas a los enfermos, liberas a los cautivos y mantienes su fe a los que duermen en el polvo. ¿Quién como tú, hacedor de proezas? ¿Y quién se te puede comparar, oh rey? Tú que causas la muerte y restauras vida y haces brotar la salvación. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Señor, que resucita a los muertos. Ustedes saben, si esta oración ellos la escuchaban cada día en el templo, ustedes saben lo que ellos sintieron cuando vieron a Yeshua resucitar a los muertos, a esta niña que estaba allí, ya todos llorándola porque había muerto y ya sabían que había partido. Lo que está Yeshua diciéndoles es, y ellos sabían, el que tiene el poder para resucitar a los muertos es Yud-He, Vav-He. ¿Qué les está diciendo Yeshua? Yo soy esa imagen visible de Elohim. No hay nada, a mí siempre me ha gustado, y ustedes saben que en toda la enseñanza siempre hago referencia al Targum, que es la versión aramea, no Talmud, al Targum, que es la versión aramea, porque cuando la palabra de Yahweh aparece en forma visible, cuando la palabra de Yahweh aparece en forma visible, la llama Lamen. Aquí Yeshua les está mostrando que basado en Isaías 61, ustedes ven que es lo mismo del poder que tiene el Eterno. No puede ser que hay dos seres con el mismo poder, porque entonces hay dos dioses y no hay sino uno. ¿Qué quiere decir entonces? Que Yeshua, como dice Juan, es la palabra de Yahweh hecha hombre, es la imagen visible de Elohim, que es invisible. Pero miren, el único que puede caminar sobre las aguas es Yahweh. Yeshua caminó sobre las aguas. El único que puede resucitar a los muertos es Yahweh, pues Yeshua los resucitó. Yeshua también dice que él sostiene al caído, él sana al enfermo. ¿Qué está haciendo Yeshua acá? Miren lo que sigue aquí en él, y con esto ya terminamos. Dice, pasando Yeshua le siguieron dos ciegos, y ya esta es en la última parte. Dice, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron dos ciegos y Yeshua les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos fueron abiertos y Yeshua les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Aquí es lo mismo. Él está dando vida a los ciegos, vista a los ciegos. Pero fíjense acá un detalle que yo quiero resaltar. Estos que aún estando ciegos, ¿por qué lo llaman hijo de David? ¿Por qué lo llaman hijo de David? Yeshua no era hijo de David. Yeshua había nacido en otro hogar. Y así que ellos que estaban diciendo cuando hacen referencia a la expresión hijo de David, al Mesías. Ellos sabían que Yeshua era el Mesías. Ellos que habían captado que en la profecía de Isaías y el Amidá que ellos repetían día tras día, les estaba hablando del Mesías anunciado. Porque yo les digo una cosa, no existe en la escritura, y esto sí lo podemos discutir cuando quieran, que no existe en la escritura ni un solo verso que nos diga que el Mesías va a ser un hombre común y corriente. Eso no existe en la escritura.
Estos hombres que aunque estaban ciegos, que estaban oyendo lo que estaba pasando, que los muertos resucitaban, que los endemoniados eran liberados, ellos que dijeron, este es el Mesías, este es el hijo de David, e inmediatamente lo reconocieron como el hijo de David. En Lucas 4:18, cuando Yeshua cita ese plan del Eterno con él, en la sinagoga después de regresar del desierto, él mismo lo dice, que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué hice la relación con el hijo de David? Porque lo más triste de hoy es que personas que toda la vida creyeron en Yeshua, que sabían que era el Mesías, viene un antimisionero y saben con qué les tumba la fe. Porque esto lo veo todos los días. Le dice, ay, pero es que Yeshua no puede ser el hijo de David, porque el hijo de David pues tiene que ser de un hombre común y corriente. ¡Pum! Se acabó. O sea, y ahí se destruyó todo lo que Yeshua les reveló, lo que Yeshua hizo por ellos, el cumplimiento del Tanakh, el cumplimiento de Isaías. No, eso todo se acaba porque le dijeron, no, es que él tiene que ser del linaje de David. Óyame, cuando Yeshua montó en el asno, todos le decían, Hosana al hijo de David. El hijo de David es el Mesías. Y ellos lo reconocían y ellos sabían que el papá adoptivo se llamaba José, pero ellos lo aclamaban como el hijo de David. Y hoy es tanta la debilidad del conocimiento y de la fe, que viene un antimisionero y solo con que le diga, pero él no es hijo de David, ¿verdad? Entonces no, entonces él es un hombre cualquiera y sí es hijo biológico de José y es un hombre cualquiera, y se acabó la profecía de Isaías y el nuevo pacto, y se acabó la muerte y la resurrección y se acabó todo. Esto es increíble lo que nosotros estamos viendo hoy. Mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosas semejantes en Israel. Pero los fariseos decían, eso lo hace por los demonios, por eso es que echa fuera, por el príncipe de los demonios es que echa fuera a los demonios. ¿Por qué no querían reconocer? Los fariseos no querían reconocer al Mesías como lo reconocían el pueblo, porque ellos estaban, como vimos al principio de este capítulo, más interesados en echarse aquí, en que lo vieran, en extender las filacterias, en pararse a orar para que lo reconocieran, la importancia que eran, y no estaban en realidad conectados con ese nuevo pacto, con ese nuevo sacrificio, con lo que de verdad quiere el Eterno. Y en Mateo 9:35, miren este texto que yo quiero que quede con ustedes en el corazón después de este capítulo. Este capítulo es bien hermoso. Entonces dice que recorría Jesús a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué acabamos de leer en Isaías? Lo mismo. Él estaba enseñando en la sinagoga, predicando el evangelio, sanando. Estábamos hablando del cumplimiento del Mesías de acuerdo a Isaías. Perfectamente es todo el capítulo. Pero miren el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a centrarnos aquí ya para terminar en el verso 36. Yeshua vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿De qué nos está hablando? Aquí también está hablando de la identidad de Yeshua, aunque ustedes no crean. Aquí también nos va a decir que Yeshua es Yahweh, sin duda alguna. ¿Cómo nos lo dice? A través de Ezequiel 34.
Vamos a ver estas ovejas que está mirando sin pastor, lo que dice Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que no apacientan no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura, vestid la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortaleciste las débiles, no curaste las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. ¿Qué estamos diciendo hasta acá, por ejemplo, en relación a la casa de Judá, que estaba en grave pecado? Recuerden que el pecado clamaba al cielo. El mismo templo era profanado, el mismo sacerdocio era dado por Roma, todo lo que quiera. ¿Qué estaban haciendo las autoridades? Estaban solamente enseñoreados de ellos con violencia y con rudeza, pero ni los llamaban a arrepentimiento, ni los llamaban ni estaban buscando la perdida. Pero también nos está hablando de la casa de Israel, pongan atención, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas. Está hablando de la casa de Israel, que se fue, le dio la espalda y se fue por todo y nadie la buscó. Dice, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Nunca la casa de Judá buscó las ovejas de Israel. Aún hoy que aparecimos, nos dicen, ay no, ustedes no son. No, nosotros somos también la casa de Israel y ustedes siguen siendo gentiles. Ni aún así, ni porque aparecimos, no reconoce. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, pongan atención. Ha dicho Yahweh el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahweh. Aquí vamos con el punto central. He aquí, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Aquí vemos a Yeshua mirando las ovejas y hablando de que están perdidas, que no tienen un pastor. Y Yeshua, ¿qué dijo? Yo solo fui enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué dijo Ezequiel 34? Yo mismo iré a buscar mis ovejas. El Eterno no dijo, yo voy a mandar a mi hijo a buscar las ovejas. Él no dijo, yo voy a levantar un hombre cualquiera allí para que busque las ovejas. No, él dijo, yo mismo iré a buscarlas y las reconoceré. Dijo, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron esparcidas. El día de nublado y de oscuridad, las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. ¿Qué hizo con nosotros? Nos trajo de todos los países de donde estemos, nos trajo a nuestra tierra, a Israel, a hacer otra vez esa casa de Israel con el derecho a la promesa de la tierra prometida. Y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en los lugares habitados. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí es donde nosotros vamos a estar cuando Él venga ya a recoger todo el remanente. Allá dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo, dice el Eterno, apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor.
Yo buscaré a la perniquebrada, a la perdida, volveré al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil. ¿Quién estaba haciendo eso? Yeshua. ¿Quién es el que venía? Yahweh. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. No, el que está ya muy ya muy gordo y muy santo, ese no, ese lo mira de lejos al altivo, dice la palabra. Entonces dice, pero a la engordada y a la fuerte destruiré y las apacentaré con justicia. Mas a vosotros, ovejas mías, escuchen para que nos quedemos con este mensaje del Eterno. Así ha dicho Yahweh el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis con vuestros pies las que quedan. Y mis pies comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Yahweh el Señor, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a las ovejas y nunca más serán para rapiña. Nunca más serán para rapiña, él mismo nos salvará. Miren, hoy se levantan tantos pastores que uno ve únicamente a torcer el camino de las ovejas, ni enseñan. Eso que les están diciendo es mentira, pero no dicen por qué es mentira, no dicen cuál es la verdad. Lo único es sembrar el camino de cizaña y sembrar el camino de obstáculos. Pero el Eterno nos dice a nosotros, él nos salvará, nunca más seremos para rapiña. Él juzgará entre oveja y oveja. Él levantará, esto ya es en el tiempo final, dice un pastor y las apacentará. David nos apacentará. Recuerden que David va a ser rey en Israel de nuevo. Y él le será por pastor y yo, Yahweh, le seré por Dios. Recuerden ya en el templo que ya Yeshua se unió con el Eterno otra vez, que son un ejad. Yahweh Sidkenu, él va a reinar y David será el príncipe en medio de Israel. Él va a ser el que lidere, digamos, como gobernador de Israel, para entendernos más en este tiempo. Y establece, y dice, porque yo, Yahweh, he hablado y estableceré con ellos pacto de paz, quitaré de la tierra las fieras, habitarán en el desierto con seguridad, dormirán en los bosques, daré bendición a ellas y en los alrededores de mi collado, haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición. El campo, el árbol del campo dará fruto, la tierra dará su fruto, estarán sobre la tierra con seguridad y sabrán que yo soy Yahweh cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Se dan cuenta, esa es nuestra esperanza. Y Yeshua desde acá habló de esas ovejas que él vino a buscar, esas ovejas en la casa de Israel, esas ovejas. A usted todo el que le diga que las dos casas no existen, le digo, no está absolutamente por fuera de las escrituras, porque el tiempo final, ustedes me van a decir a dónde caben aquí gentiles en todo este plan. Dice, sigue diciendo el Eterno, que en esas ovejas de Israel no serán más por despojo de las naciones. Ya no tendremos una élite malvada acabando con este mundo. Dice, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Y levantaré una planta de renombre y no serán más consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las naciones. Y sabrán que yo, Yahweh, su Elohim, estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahweh el Señor. Esos somos nosotros, esa es nuestra esperanza y todo viene de qué? De Yeshua. El Eterno dijo, yo mismo iré a buscarlas. Yeshua dijo, yo vine a buscarlas. Pues quiere decir que Yeshua es Yahweh y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, ustedes son hombres, dice el Eterno, pero yo soy Elohim. Yo soy Elohim, dice Yahweh el Señor.
Fíjense qué mensaje más lindo el que nos deja a nosotros entender eso que nosotros veíamos en el evangelio, simplemente que vio la oveja y le dijo, ay, no, pues están sin pastor. No, es que nos tiene cuando Yeshua cita un texto del Tanakh, ahora entendiendo que somos la casa de Israel, ahora sí lo comprendemos el mensaje completo. Qué imposible que tuviera que repetir todo el Tanakh ahora en el Nuevo Testamento. Fíjense también algo que ustedes tienen que ponerse en pie a rechazar. Cuando vienen a decirle no solamente que ustedes son gentiles, que no hay un nuevo pacto, sino que para ustedes son las leyes noágidas, una enseñanza de odio inventada, pero con toda la maldad del caso. Para nosotros, recordemos, nosotros nos quitamos toda impureza viniendo a Yeshua, tomando la Torá, tomando los sitios de la Torá. Él vino a buscarnos, él selló el nuevo pacto. El nuevo pacto es con la casa de Judá y la casa de Israel. Tenemos a la casa de Judá, que vamos a ser unidos al final. Nosotros tenemos nuestro plan, nuestro propósito, y el Eterno nos hizo a través de lo que vimos hoy, promesas que nos deben mantener a nosotros con mucha firmeza y con mucho gozo, a pesar de todo lo que estamos viendo hoy en la tierra. Porque lo que estamos viendo significa que pronto es el regreso de nuestro Mesías y nosotros lo veremos llegar y Él nos reconocerá si nosotros hemos hecho la voluntad del Padre. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, y la próxima semana los espero para el próximo capítulo, y espero que hoy hubiéramos aprendido mucho sobre la identidad de Yeshua. Recuerden, Yeshua es la imagen visible de Yahweh. No hay dos dioses, no hay dos seres divinos, no hay tres. No puede ser un hombre. Eso es una blasfemia imposible de sostener en las escrituras. Así que el Eterno nos bendiga, nos guarde y nos dé salud para que la próxima semana podamos continuar con este estudio. Bueno, que el Señor llene nuestras vidas con su presencia. Shalom, shalom para todos.